el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de lo que Dios nos ha venido hablando. El título del sermón es Big, o Quisiera Ser Grande, que está sacado de una película de Tom Hanks, que fue muy famosa ya por los años 80, una comedia en la cual había un hombre adulto que en realidad era un niño. Entonces la gente lo veía, creía que era un adulto, pero en realidad él pensaba, razonaba, sentía y actuaba como un niño. Y eso pues da lugar a situaciones muy divertidas, que son muy divertidas en una película, pero se convierte en algo trágico cuando descubrimos que puede ser una realidad espiritual. El apóstol Pablo escribió de iglesias donde los congregantes parecen hombres adultos, mujeres maduras, pero que en realidad son niños. Son niños espirituales que piensan como niños, razonan como niños y actúan como niños. Vamos a la escritura, 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, a partir del verso 1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Una iglesia inmadura, una iglesia de niñitos, de bebés que necesitan leche espiritual y no pueden darles una palabra de revelación, una palabra consistente. ¿Por qué? Porque no la pueden soportar a causa de su inmadurez. Y dejemos esto momentáneamente de lado y quiero contarte una historia, que tal vez la conoces, que sucede en un pueblo. Usted conoce ese refrán que dice: pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? Bueno, pues era un pueblo chico y en este pueblo chico había un matrimonio. Según esta historia, en este matrimonio, la esposa, ella se llamaba Capullo y él se llamaba Sorullo. ¿Sí? La conoce, ¿verdad? Es que en realidad es la letra de una canción de la Sonora Dinamita, pero yo pensé que usted no conocía esos grupos, yo pensé que usted pura alabanza y adoración iba a escuchar. Pero bueno, entonces conoce la historia. Tenían 9 hijos, 8 de ellos eran blancos como la leche, y el último, el 9º hijo, era negrito, negrito como el carbón. Entonces Sorullo siempre se la pasaba, sospechaba que quizá no era su hijo, y se la pasaba molesta y molesta a Capullo. Hasta que un día Capullo se harta y le dice una frase épica. Le dice: oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo, ¿sí? Resulta que el único que era de él realmente era el negrito. Y esto nos reímos, pero realmente nos muestra una realidad. Y es que se espera que los hijos se parezcan a los padres. Es algo que se debe de esperar. Lo raro, lo fuera de lo común, lo insólito, sería que los hijos no se parecieran a los padres. Incluso esa es la razón por la cual siempre que vamos al doctor, por primera vez, ¿qué le hacen a uno? Preguntas. ¿Qué antecedentes hay en su familia? ¿Sí? Sus papás, hay diabetes, presión alta, problemas del corazón. Pues yo hasta pensaba: oye, ¿qué le importa? Pues el que está enfermo soy yo. El que está vivo aquí soy yo, no mi papá. ¿Qué le importa a mi papá? Bueno, es obvio porque lo entendemos. Porque si nuestros padres tuvieron una situación médica, es probable que tú la hayas heredado. Por eso son tan importantes los antecedentes. Se espera que los hijos se parezcan a los padres. Padres altos normalmente van a tener hijos altos.
Padres morenos normalmente van a tener hijos morenos. Esto va más allá de lo biológico. Padres educados normalmente van a tener hijos educados. Lo sorprendente sería lo contrario. Y cuando nosotros entendemos esto, nos podemos preocupar porque ya el menor de los problemas en nuestra ascendencia sería la diabetes o la presión alta o los problemas cardíacos, sino una herencia de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, de problemas emocionales, de abandonos, de incredulidad. Y eso puede ser una mala noticia cuando entendemos que hay herencias espirituales. Cuando entendemos que los hijos se parecen a los padres, esa es una mala noticia para algunos. Pero la buena noticia para todos nosotros es que sabemos que hemos nacido de nuevo. Y nacer de nuevo significa una nueva paternidad. Un padre nuevo que va a heredar cosas nuevas y cosas distintas. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial? Salmo 95:3, Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmos 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dios es un Dios grande. Grande. Y si nosotros somos hijos de un Dios grande, deberíamos en cierta manera reflejar algo de esa grandeza, porque existe ese adagio que dice que los hijos son reflejo de los padres, y es verdad, sabemos que es verdad. Los hijos son reflejo de los padres. Si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos de reflejar en cierta medida esa grandeza. Deberíamos de parecernos a nuestro Padre en algo. Todo hijo saca algo de los padres. Nosotros deberíamos de parecernos en algo a nuestro Dios Padre Celestial, que es grande. Y de hecho Jesús mismo va a decirnos en Juan 14:12, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Se va a parecer a mí. El que cree en mí va a hacer las obras que yo hago, va a actuar como yo actúo, va a hablar como yo hablo, se va a comportar como yo me comporto. Y continúa diciendo, y hará otras todavía más grandes, porque además la intención de un padre normalmente es que a nuestros hijos les vaya mejor. ¿No es cierto? Todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor. Entonces fíjate lo que dice Jesús. No solamente van a poder hacer lo que yo hago, sino van a hacer cosas aún más grandes. Yo comentaba que esto hasta parecería blasfemo si no es porque está en la Escritura. Esa es la voluntad del Padre, claramente manifestada. Él quiere realizar grandes cosas por medio de ti. Quiere usarte grandemente, poderosamente. ¿Y por qué no crecemos? Bueno, Dios nos ha estado hablando y nos ha hecho saber que el crecimiento espiritual es intencional. El crecimiento espiritual no es como el crecimiento natural que naces y vas a crecer. No, aquí espiritualmente tienes que conviccionarte y tomar medidas para crecer, o te quedas chiquitito. Te quedas, como habló Pablo, siendo un bebé espiritual, un bebé que lleva 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, 60 años en el Evangelio, y no has crecido nada. ¿Por qué? Porque tienes que ser intencional. La genética la tenemos. Ya vimos que para que un niño crezca, lo primero que tener, su primera limitante es genética. Pero nosotros tenemos genética espiritual. No solamente fuimos adoptados, sino Dios transfirió. Somos partícipes de la naturaleza divina, escribió el apóstol Pedro. La otra limitante de la cual ya habíamos hablado es la salud. Puedes tener la genética, puedes tener el potencial, pero si te alimentas mal, si te desnutres, no vas a alcanzar ese potencial. Nosotros tenemos el alimento correcto. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es justo lo que estamos haciendo hoy. Has venido aquí a alimentarte de la palabra, para fortalecerte, para crecer, para tener una vida de bendición, porque a eso has venido, ¿no es cierto? Hemos venido porque intuimos que aquí hay crecimiento, que aquí hay bendición, que aquí hay solución para nuestras circunstancias. Y que si tenemos un problema grande, podemos recurrir a un Dios aún más grande.
Eso es lo que hemos venido a aprender. Entonces nos tenemos que sumergir y alimentarnos con la palabra de Dios. Desayunar, comer y cenar Biblia, porque ahí hay palabra de prosperidad, palabra de salud, palabra de restauración, de libertad, de esperanza, palabra de vida verdadera, salud verdadera, restauración verdadera. Y con esto en mente, ya declaramos que abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra. Bueno, vuelve a abrir tu mente y vuelve a abrir tu corazón. Te conviene para recibir esta instrucción. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 a partir del verso 1. Cuando lo tengas decimos amén. Hijo mío, ¿quién es hijo de Dios aquí? Amén. Para ustedes es la palabra. Para esos de allá no, que no levantaron la mano. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, esta palabra es para ti. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, atención, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. ¿Quién quiere vivir muchos años? ¿Quién quiere prosperidad de muchos años? Yo también. Y fíjense, mucha gente toma medidas al respecto para vivir muchos años. Cuidan su alimentación, están haciendo check-ups médicos, todo eso está muy bien, no digo que no. Pero ningún check-up médico, ninguna alimentación macrobiótica, la que tú ayuno intermitente, la onda que traigas, ninguna te puede garantizar vivir más años. El único que te puede garantizar, no solamente vivir, sino prolongarte los años, es Dios. Y aquí lo está haciendo. Te está dando una fórmula para que tus años sean prolongados, para tener muchos años y años prósperos. No poner atención sería una locura. Nos está diciendo cómo. Guarda en tu corazón mi palabra. Y esto va a prolongar tu vida muchos años y te van a traer prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Por segunda vez lo está diciendo, Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Cómo la ve? Vean nada más. Largura de días, prosperidad, favor de Dios, buena fama entre las personas y además salud en el cuerpo y fortalecer nuestro ser. Nos está diciendo cómo, quien nunca ha mentido, el creador del universo, nos está diciendo cómo. Y nosotros por alguna razón lo leemos, pero no lo aplicamos. Y por eso no crece. Y luego se confunde, pero si yo voy a la iglesia, voy todos los domingos, ¿y qué? Aquí usted nada más viene a recibir información. Su vida no va a cambiar porque usted venga. Su vida va a cambiar cuando usted aplique lo que Dios le hable. A eso venimos, a escuchar a Dios. Pero eso es información, claro, información divina. Información que no falla. Pero no va a ser más que información hasta que no la apliques. Y cuando tú aplicas la información de Dios, esa información se convierte en una transformación. Ahí es cuando se convierte en transformación. Si no, nos quedamos como una iglesia que crece en número, crece en tamaño, crece en servicios, pero no crece espiritualmente. Las personas no crecen. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Nosotros ya podemos recibir alimento sólido? ¿Se siente usted preparado para recibirlo o quiere pura lechita? Si usted quiere pura lechita, yo le sigo de lechita y cambio el sermón. O dice, yo estoy preparado para alimento sólido. Si está preparado, no los veo convencidos. Ahí les va. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Celos y contiendas.
Mientras usted ande entre celos y contiendas, usted es una persona inmadura espiritualmente. Y donde hay inmadurez espiritual, no puede haber crecimiento espiritual. ¿Y cómo andamos? Entre celos y contiendas. No puede ser. Como los niños son celosos. ¿Sabes cómo los niños celosos? ¿Cómo son envidiosos? ¿Cómo luego son chocantitos? Los tenemos que educar. Los tenemos que educar. Porque si no, ni saludan a las visitas. Bueno, el Padre también nos tiene que educar. El Padre sí nos tiene que educar. Y usted tiene que venir aquí con esa. Por eso ya nos repitió 2 veces: no seas sabio según tu propia opinión. No seas sabio según. Déjate educar. Déjate educar. Tú tienes que venir a la casa del Padre con un espíritu enseñable. No para evaluar a ver qué te dice, a ver si te cuadra o no te cuadra. Y lo que yo te estoy diciendo no te lo estoy diciendo yo, aquí está en la Biblia. Por eso quiero que tengan la Biblia en la mano. Para que por ningún instante vayas a intuir que es mi palabra. Mi palabra no vale para nada. Pero la palabra de Dios puede transformar tu vida. Y aquí lo está diciendo claramente. Los celos, las contiendas es inmadurez que detienen el crecimiento espiritual en tu vida. No podemos estar entre celos y contiendas unos con otros. El Padre nos está corrigiendo. Fíjate, vamos rápidamente. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver mucha Biblia. Para que dice que es como una espada de 2 filos, ya que nos corte el velo. ¿Sí? Que sea un garrote para que nos dé. Y abramos la mente. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12 a partir del verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A quién lo disciplinaba su padre y su madre terrenal? Amén. Dice, y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjate, está diciendo, nuestros padres terrenales pues nos educaron y obedecíamos. Y los pobrecitos nos educaron pues como mejor les daba a entender. ¿Sí? Dice, pero nuestro Padre Celestial, que es perfecto, te educa perfectamente en sus caminos. Y dice, ¿para qué? Para que participemos de su ¿qué? ¿De su qué? ¿De su qué? De su santidad. La palabra de esta semana es santidad. Y es una palabra importante, tan importante que la Escritura dice que sin santidad, se lo saben, ¿verdad? Para los que no se lo sepan, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Así que nos conviene tener santidad. Y santidad no es perfección. Dios no te pide perfección, pero te demanda, te exige santidad. Y nosotros nos hemos olvidado de la santidad. Y por eso quiero preguntarte si realmente estás dispuesto a cambiar. Si has venido aquí y quieres un cambio en tu vida, una transformación, debes de estar dispuesto a cambiar. Porque fíjate el absurdo, si tú vienes a la casa de Dios y no cambias nada, tu vida no va a cambiar. Es absurdo pensar que tu vida va a cambiar si tú no cambias algo en ella. En el mejor de los casos te quedas igual, lo cual es cero crecimiento. En el mejor. En los peores casos empieza a dar marcha para atrás. Tú debes de llegar a la casa del Señor con un espíritu enseñable. Debes estar dispuesto a cambiar. Dios te va a pedir que cambies para tu bendición. Por eso ya nos repitió tantas ocasiones, no seas sabio según tu propio criterio. Escucha a tu Padre Celestial, que es bueno, que quiere lo mejor para ti, que sabe cómo sacarte de esos problemas en los que te has metido y que tiene solución para todo. En Cristo todo tiene solución. Y ningún error es fatal ni para siempre. Ninguno. Entonces, ¿está usted dispuesto a cambiar? Ahí le va entonces, fíjese. Cuando sabemos que hay un problema en el crecimiento, en el desarrollo de un niño, cuando no está haciendo algo que ya debería de estar haciendo. O sea, por ejemplo, hay una edad para la cual los niños empiezan a caminar. No sé qué edad sea, qué edad empieza a caminar un niño. Al año y medio, por ahí. Si para los 5 años no ha caminado, hay un problema. Hay un problema ya. Si el niño para el año y medio, 2 años, no está empezando a hablar, sabes que hay un problema ya ahí. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. Sabemos que hay un problema en el crecimiento
cuando no estamos haciendo algo que ya deberíamos de estar haciendo. Y en este caso me quiero enfocar a aprender a hablar. Usted ya debería de haber aprendido a hablar, porque ya lleva mucho tiempo en el Evangelio. Un niño aprende a hablar en año y medio. ¿Cuántos de aquí llevamos más de año y medio en el Evangelio? Imagínense, ya deberíamos de hablar y no hemos aprendido a hablar. ¿Por qué? Porque recuerden que ya habíamos visto que para crecer espiritualmente, ese crecimiento es intencional. No va a venir naturalmente, como si viene naturalmente el cambio de uno aprende a hablar y hasta te cambia la voz. En la adolescencia nos empieza a cambiar la voz. Eso se da naturalmente. Espiritualmente eso no va a suceder. Usted no va a aprender a hablar si no se convicciona y se determina a hablar. Por supuesto, estoy refiriéndome a hablar como un hijo de Dios. Hablar como las hijas de Dios hablan. Por eso te pregunto, ¿usted ya aprendió a hablar? ¿Usted ya habla como hijo de Dios? ¿Usted ya hizo ese cambio intencional? Vamos a la Escritura para que veas lo que Dios nos va a demandar el día de hoy. Santiago capítulo 3, a partir del verso 9. Y es principio de año. Dios, estoy convencido, Dios quiere traer crecimiento para tu vida este año. Pero tenemos que hacer cambios. Y este es uno de ellos. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y viene una pregunta, y me gustaría que la respondieras. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? No se puede, no existe, no lo vas a encontrar en ningún lado. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? No, no se puede. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Fíjate, pon atención. Pues tampoco una fuente de agua salada puede, no dice debe. Dice no puede. Una fuente de agua dulce, de agua salada, no puede dar agua dulce. No existe fuente que dé agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. No existe. No puede existir, dice la Escritura. Y sin embargo, Dios nos confronta diciendo, ustedes con la misma boquita alaban, bendicen y maldicen. Con la misma boca. Nosotros creemos que sí se puede. Creemos que somos una fuente que podemos ser en algunos momentos fuente de bendición y en otros momentos, cuando nos sale el apellido, fuente de maldición. Pero luego nos arrepentimos y volvemos a ser fuente de bendición. Pero luego llega la suegra sin avisar y nos convertimos en fuente de bendición. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que eso no existe, que no puede existir. Y eso es terrible. Porque si ya te diste cuenta, nos está confrontando a que en realidad nosotros no somos una fuente de agua dulce, que de repente da agua salada. Somos una fuente de agua salada, de agua amarga, porque no existe una fuente que pueda manejarse entre dos aguas. No existe, no la hay. Y eso es terrible. Somos realmente fuentes amargas, fuente salada, que de repente sale menos salada. De repente sale menos salada. Pero eso no nos convierte en una fuente de agua dulce. Se necesita una transformación. Y esa transformación requiere la obra de Cristo en nuestra vida. Vamos a Éxodo capítulo 15, donde Dios lo va a ilustrar de una manera impresionante desde el mismo momento en que tomó al pueblo para convertirlo en su pueblo y para él convertirse en su Dios. Fue lo primero que hizo. Dios está sacando al pueblo de la esclavitud en Egipto, abre el mar rojo, el pueblo cruza, le va a dar sus leyes, sus estatutos, y en ese mismo instante, en ese mismo periodo de tiempo, hay un episodio que se enseña muy poco, y es una lástima porque tiene que ver con nosotros hoy. Éxodo capítulo 15, verso 22. Dice, Moisés hizo partir a los israelitas del mar rojo. Acaba de suceder el milagro del mar. Se internaron en el desierto de Sur y caminaron 3 días sin encontrar agua. 3 días sin agua es ya la vida está en peligro, O sea, ya estás a punto de morir. No tienen agua.
Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber sus aguas. No pudieron, porque eran amargas. Por eso aquel lugar se llama Mará. Mará significa amargura. Así que el pueblo murmuró contra Moisés y le reclamó: ¿qué vamos a beber? Vamos a morir, ¿qué vamos a beber? Atención al verso 25. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un madero. Moisés lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Ese madero es una clara tipología de la cruz de Cristo, que se puede transformar lo salado, puede transformar lo amargo en dulce. Es una obra que solamente Cristo puede hacer, pero tenemos que sumergirnos en él. Tenemos que abrazar la cruz. Tenemos que abrazar su palabra, sus enseñanzas. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: ya ustedes están purificados por la palabra que os he hablado. El Verbo encarnado, la palabra de Dios, nos purifica. Nos purifica. Realmente quita la amargura y endulza nuestra vida. Pero para que nuestra vida sea endulzada, debemos de endulzar nuestra mente. Y eso se refleja en lo que hablamos. Porque la palabra es pensamiento. Aunque usted no lo crea, todo lo que uno habla lo pensó primero. Hay gente que parece que no lo pasó por ahí, pero la palabra es pensamiento. Colosenses capítulo 3, verso 8. Es una instrucción. Vinimos aquí por instrucción, amén. Pero ahora, enero, ahorita, principio de año. Pero ahora abandonen. Es algo que tenemos que abandonar. No es algo que te va a abandonar. No es algo que te va a dejar. Es algo que tú tienes que abandonar. No solamente no te va a abandonar, se va a aferrar a ti. Nosotros tenemos que abandonarlo. ¿Qué tenemos que abandonar? ¿Cuál es la instrucción de abandonar? Abandonen todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Uy. Ay, subráyele. Lenguaje obsceno. Fíjate nada más. Porque usted con esa boquita alaba al Señor, ¿eh? Deja ahí marcado, vamos a regresar, pero quiero mostrarle que esto es una realidad escritural. Es una demanda de parte de Dios. Efesios capítulo 5, a partir del verso 3. Entre ustedes, entre nosotros, entre los hijos de Dios, ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Bueno, pero qué silencio. Ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Vaya más bien acción de gracias. Está fuera de lugar. Toda palabra indecente. Ese chiste del borrachito que tanto le gusta contar a usted en las fiestas, ¿sí? Dice, está fuera de lugar para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no hablan de esa manera. Y usted puede decir, ay, qué exagerado. Me parece muy exagerado. ¿Sabe qué? A mí también me parece muy exagerado. Pero las reglas no las pongo yo. Las reglas las pone Dios. Y Dios dice que ni siquiera se mencionen. Que en nuestra conversación no debe haber ninguna palabra indecente, ninguna palabra grosera, ningún chiste grosero. Pero ¿a quién le hago daño? ¿Quién se asusta? Pastor, no se vaya usted a asustar. No, hombre, si yo me sé todas esas y más. Yo gané un concurso de albures en la secundaria. A mí no me asusta eso. Ni me duelen ni se me lastiman mis oídos santos. Pero ¿sabe qué oídos sí son santos? Los del Espíritu Santo. Esos sí son santos. Son 3 veces santos. Ese escucha una vulgaridad, y él sí se tapa los oídos y dice, pero ¿qué es esto? Qué horrible. Él sí se asusta, él sí se escandaliza, porque es santo.
Y el problema es que el Espíritu Santo es el que trae poder a tu vida. Y lo estás contristando. Jesucristo dijo, y recibirán poder cuando reciban al Espíritu Santo. Y Él sí se escandaliza. Y Él sí se asusta. Porque Él sí es santo. Y mora en ti. Y lo estás contristando con tus chistecitos, con tus vulgaridades, que a nadie afectan, hacen reír a todos, claro, sobre todo, ¿sabes a quién? Al diablo. Es el que más se ríe. Porque no nos damos cuenta que estamos apagando el crecimiento que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hablar como hablan los hijos de Dios. Por eso, cuando entendemos esto, lo vemos que está apuntalado en toda la Escritura. Mateo capítulo 15, verso 10, Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. De lo que tú comas no te contamina, lo que sale de tu boca. Eso es lo que contamina al hombre, contaminas el ambiente, no solamente te contaminas tú, contaminas a tu alrededor. Y entonces te vas a dar cuenta que lo que ha contaminado tu ambiente de trabajo no es el diablo, es tu forma de hablar. Lo que ha contaminado tus relaciones, tu hogar, tu casa, tu matrimonio, es algo que para ti te parece inofensivo, que es tu manera de hablar. Cuando la Biblia nos dice claramente que debemos de cambiar esa forma de hablar. Tenemos que aprender a hablar como hijos de Dios, y es muy difícil. Pero es determinante para tu crecimiento espiritual. Santiago capítulo 3, el apóstol va a volver a hablar de esto, Santiago. Santiago capítulo 3. Fíjate, Santiago no es ninguno de los apóstoles de Jesús, no es uno de los 12. Este Santiago es hermano de Jesús. Es hijo de José y María. Muchos se escandalizan por eso porque creen que María no tuvo hijos. Sí tuvo. Y uno de ellos es este, que después fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Se convirtió a Cristo, que fue su hermano. Él creció con Cristo. Él lo escuchó. Él tuvo enseñanzas que nadie más tuvo. Y fíjate lo que dice Santiago. Dice, mirad también las naves, los grandes barcos, los buques, los transatlánticos. Dice, aunque tan grandes y llevados por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Dice, vean los barcos, vean esas naves gigantescas. Ahora hay cruceros que tienen restaurantes, casinos, miles de pasajeros. Dice, todo eso se mueve con un timón. Un timón que tú le das para la derecha y todos esos restaurantes, todos esos casinos, todos esos se van hacia ese lado. Y si le haces para la derecha, un timoncito, todo se mueve para allá. Dice, así es la lengua. Dice, así es la lengua. Hacia donde la diriges se está dirigiendo tu destino, tu familia, tus proyectos, todo va a un puesto. Y si tú hablas amargura, si hablas vulgaridades, si hablas groserías, ¿sabes dónde vas a acabar? En un puerto grosero, en un puerto vulgar. No puedes dirigirte a otro lugar. Y no nos damos cuenta, porque las grandes trampas del enemigo son sutiles. Y lo leemos, pero no lo alcanzamos a ver. No solamente lo tenemos que ver, lo tenemos que aplicar. Si tú quieres crecer, tienes que empezar a cambiar intencionalmente la manera en la que hablas. No hay de otra. Tienes que hablar como hijo de Dios, porque cada palabra es una semilla. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay una reverberancia eterna. Y Dios dijo por medio del profeta Isaías, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Tus palabras tampoco vuelven vacías. Tienen un efecto en alguien. Un efecto positivo o un efecto negativo. Esto yo ya se los he platicado antes, pero se los vuelvo a platicar porque me impresionó en su momento y me sigue impresionando. En una ocasión, una joven pidió hablar conmigo. Estaba muy desesperada, estaba muy entristecida, estaba devastada. Y su tristeza y su devastación era porque su padre le había dicho unas cosas espantosas, horribles, que era de lo peor, que era una buena para nada, que era una vergüenza para su familia. Y le digo, bueno, habla con tu padre y aclaren la situación a la luz de la palabra. Si quieres, yo puedo hablar con él. Me dice, no, es que mi padre murió. Mi padre falleció. Y entonces yo ahí entendí. Tuvo una pelea con el padre dijo cosas horribles y el padre se muere. Entonces entendí su duelo, su dolor.
Y entonces dije, ay, lo siento mucho. ¿Y cuándo falleció tu papá? Pues pensé que me iba a decir hace 3 días, hace una semana. Me dijo, hace 20 años. Dije, ¿hace 20 años murió tu papá? Sí, hace 20 años murió mi papá. Y esas palabras las seguía teniendo en carne viva. Porque es mentira que las palabras se las lleva el viento. Tienen un efecto. Tienen un efecto. Así que tenemos que cuidar nuestras palabras. Colosenses capítulo 3, verso 8 y 10. Volvemos a este texto, para que quede claro. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Tenemos que renovarnos a imagen de nuestro Creador. Tenemos que empezar a parecernos en Cristo en algo. En algo. Y Dios nos demanda que sea empezando por nuestra forma de hablar. Y yo sé que muchos pensando, pero es que lo que es grosero no es subjetivo, es cultural. Sí, a ver, háblese aquí en la iglesia. ¿Por qué aquí nadie habla groserías? ¿Por qué aquí medimos nuestro lenguaje? Y no lo hacemos en casa. En casa, aquí venimos una vez por semana. En tu casa habitas y la contaminas. Aquí no permitimos ese tipo de contaminación. Tú mismo no te lo permitirías. Y si tú te lo permitirías, alguno de los diáconos, algunos de los autores te diría, oiga, su lenguaje, por favor, hermanito. Y si no, yo intervendría y decir, hermanito, que con esa boca alaba al Señor. Aquí nosotros entendemos que estamos en un lugar apartado para el Señor. Pero tu casa más apartada debería estar para el Señor. Tu familia más apartada debería estar para el Señor. Y yo estoy convencido que si hubiera una cámara que nos hubiera grabado cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, en nuestra casa, y la transmitieran por estas pantallas, nos sentiríamos profundamente avergonzados, profundamente humillados. Es más, ya no volveríamos aquí quizá, de la vergüenza que se nos caerá la cara de cómo nos expresamos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Entonces, esa forma de hablar, esas palabritas, ese chistecito, si no lo puede decir usted aquí enfrente, no lo haga en su casa. Le está impidiendo crecimiento. Y lo que sucede en una iglesia es un reflejo de lo que Dios quiere hacer en tu casa. Aquí hemos visto la bendición de Dios. Crecimiento, prosperidad, milagros de sanidad. ¿Pero por qué? Porque increíblemente nos comportamos mejor aquí que en nuestra casa. Aplicamos aquí principios que vemos que funcionan, pero en casa no lo hacemos. Es una tontería. Y claro, es una lucha espiritual. Se aferran a nosotros, pero por eso nos dice, tienes que despojarte. Tienes que quitarte esa ropa. Tienes que ponerte unas nuevas prendas, una nueva forma de pensar. Romanos 12:2 dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios. Y habla de revestirnos de Cristo. Si usted crece, fíjese lo que ha sucedido aquí. ¿Qué pasaría si usted no hubiera cambiado de ropa nunca desde que es niño? Y trajera sus mismos pantaloncitos, sus mismos zapatitos y su misma camisita. Imagínese nomás el espectáculo. Imagínese el espectáculo. Fíjate cómo se vería. De entrada se vería súper ridículo. Pero eso es lo de menos. Cómo se ve es lo de menos. ¿Cómo se sentiría? A ver, camine con unos zapatitos talla 6 cuando usted es talla 11. Imagínese su camisita, que era talla S y ahora es XL. ¿Cómo se sentiría? Sofocado? No podría respirar. Cada paso sería doloroso. Bueno, por eso se siente como se siente. Por eso, como hijo de Dios, no entiende por qué se siente sofocado, por qué le cuesta respirar, por qué le cuesta tanto dar un paso, porque hay dolor si es hijo o hija de Dios, porque sigue usando las mismas prendas. Tiene que despojarse y empezarse a revestir de Cristo.
tenemos que cambiar. Dios quiere traer crecimiento. Yo estoy convencido que este va a ser un año de crecimiento para su vida si usted entiende y aplica esta información. ¿Le parece exagerada? A mí también. ¿Pero qué cree? Funciona. Nosotros no ponemos las reglas del universo, las pone el 3 veces santo. Y esa forma de actuar no tiene lugar para los hijos y las hijas de Dios. Y si usted es hijo o hija de Dios, tiene que honrar a nuestro Padre. Donde también hay promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y si te daré largura de días, prosperidad, protección. Mi favor te seguirá. Y si hemos honrado a nuestros padres terrenales, ¿cómo no honrar a nuestro Padre Celestial? Hay otros 2 elementos que neutralizan completamente el crecimiento en la vida de una iglesia, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. El primero de ellos, ¿lo quiere saber? Va a tener que venir la próxima semana, porque se nos ha acabado el tiempo. Pero creo que con esto que Dios nos ha hablado ya tenemos tarea. Antes de la transformación viene la información. Y si usted, con esa información que recibió hoy, chéquenlo en la Biblia, denle las vueltas que quiera y llegue a una conclusión. Y una vez que llegue, cambie. No sea sabio según su propia opinión. Y nos espera un buen puerto. Nos espera un año de crecimiento. Nos espera un nuevo guardarropa. Hablaremos de eso, con el favor de Dios, la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.